fuerza, porque tienen una sanción jurídica. Y entonces ahí hacemos esta primera distinción de sacarla del resto del orden normativo de los otros sistemas. Si la moda me impone la norma social de vestirme con pollera hasta los tobillos, porque hoy se usa hasta los tobillos, por ejemplo, y yo mañana parezco de una rabiosa mini, y a lo mejor se ríen de mí, a lo mejor se burlan, a lo mejor a mis amigas les da vergüenza salir conmigo, no me invitan más, me excluyen del grupo, todo eso me puede pasar y son sanciones, pero son sanciones sociales porque la norma que yo planteé es una norma social, es una norma de uso, de costumbre, ¿sí? Es diferente el caso del quebrantamiento de normas jurídicas. Si yo falto a mi trabajo y una semana me desaparezco, y tengo una sanción jurídica, porque en ese caso la ley lo habilita al empleador o a suspenderme o hasta despedirme si se quiere. La sanción es jurídica, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Nos queda, después de hacer esta distinción, nos quedamos entonces con el derecho, que es este orden normativo, que es este conjunto de normas jurídicas, y ahí dentro de este concepto madre voy a encontrar el derecho constitucional. Porque como les decía, se divide en ramas: comercial, administrativo, aeronáutico, minero, penal, civil. Todas esas ramas permiten enfocarlo desde diferentes puntos de vista al derecho, pero el derecho es uno solo, es un conjunto de normas, es un conjunto de normas jurídicas de cumplimiento obligatorio, que si no son acatadas, el Estado monopoliza el uso de la fuerza pública para hacerlas vigentes. Entonces, eso ya me coloca dentro del fenómeno jurídico, pero nosotros tenemos que estudiar el derecho constitucional. Y entonces ahí me acerco un poco más al concepto. Y veo que el derecho constitucional contiene las normas jurídicas fundamentales del Estado, las que le dan creación y las que se corresponden al régimen jurídico político de un determinado Estado. Cuando hablamos de constitución, hablamos de la norma más importante de un Estado. Hablamos de una norma que está ubicada en la cúspide de la pirámide jurídica y por debajo se van desgranando todas las demás normas, ¿sí? Entonces, la Constitución es el régimen jurídico-político de un determinado Estado y sus normas fundamentales. Las normas constitucionales son aquellas que se refieren justamente a esta etapa fundacional o a las normas que rigen todo el orden jurídico del Estado, las más importantes, las que están en la cima de la pirámide jurídica. Eso estudia el derecho constitucional. Profe, ¿y podés Sí. dar otra vez la definición de constitución? Porque, para anotarla, porque está bueno. La Constitución es la norma jurídica fundamental de un determinado Estado. La Constitución da fundamento de validez a todo el resto de normas que se van ubicando por debajo de la pirámide jurídica. Las normas que se dictan por debajo de la Constitución tienen que respetarla, tienen que adecuarse a la Constitución, porque la norma jerárquicamente inferior que se opone a la Constitución, ¿cómo es? ¿Qué es? Inconstitucional. Inconstitucional. Cuando Pero, hablamos profe, de en la normas, ley del aborto se contradice. en la ley del aborto lo que se discutió siempre, la discusión siempre giró en términos a cuándo comienza la vida humana. Nosotros tenemos normas y tratados internacionales que dicen que la vida humana se protege desde la concepción. Ahora, como científicamente hay discusión sobre cuándo, desde el momento de cuándo opera esa concepción y cuándo un feto es considerado persona, esa discusión científica habilitó que se dicte la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muchos autores creen que es inconstitucional porque se opone a normas fundamentales
que priorizan el derecho a la vida, pero también hay parte de la doctrina y de los estudiosos del derecho que entienden que no hay persona hasta determinada etapa de gestación, y entonces el aborto no es un asesinato. Pero no hablamos de personas, porque ahí hablaríamos solamente de la concepción. A partir de la concepción está eso está constitucionalmente, desde la concepción. Entonces, Sí, entonces ahí ya se hace inconstitucional si hay una ley más abajo de la Constitución, a menos que la cambien a la Constitución. sí, por eso la mitad de la gente de este país, digo la mitad por decir un número, no lo sé, es una discusión que nos atraviesa transversalmente y sin distinción incluso de ideologías o de partidos políticos. Hay gente que está en contra y hay gente que está a favor, y es una misma división que se reproduce entre los juristas. Hay gente que entiende que es inconstitucional y gente que entiende que es constitucional, y yo no me voy a meter en esa discusión, pero la discusión gira en torno a cuándo se considera persona un feto. Y bueno, Pero esa fue la una gran ley discusión. inferior puede cambiar a la Constitución, ¿no? Levantá la No, mano. por supuesto que no, no pueden. Por supuesto que no pueden. Eh, yo, también, para mí es una norma inconstitucional, pero bueno, hay, hay, y algunos jueces la declararán inconstitucional, pero lo cierto es que es una norma que está vigente, sancionada en un determinado contexto histórico, que con mucha presión de parte de la población que entiende que forma parte del reconocimiento de derechos a un colectivo de mujeres que se sienten vulneradas y violentadas en sus derechos de toda la vida, y bueno, y que dirimieron esa como bandera, y el Congreso le dio tratamiento y lo legisló. Pero bueno, sí, ahí hay una discusión. Hay una discusión porque no siempre, muchísimo menos, en realidad pocas veces, se ve con claridad esa oposición a la Constitución. La mayoría de las veces las normas inferiores a la Constitución se dividen si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que la Constitución dice, la propiedad privada es inviolable, eso dice la Constitución, ¿sí? Y sale una norma que dice que el Estado puede ocupar todas las casas que estén vacías para dárselas a las personas sin techo. ¿Es inconstitucional o no? Sí, profe, es Sí. inconstitucional. No siempre, casi nunca en realidad, se dan estos casos que yo les estoy diciendo burdos, groseros, para que ustedes se den cuenta de la incompatibilidad. Muchísimas veces la falta de adecuación de la Constitución con las normas no es tan obvia, no es tan clara, no es tan grosera, y entonces viene la discusión. Y después, posteriormente, que eso también lo deben estar viendo con la bolilla 3, también de supremacía constitucional. ¿Están viendo supremacía constitucional? La clase pasada vimos el Estado argentino, ahí empezamos. ¿Cómo? Vimos el Empezamos Estado con la bolilla argentino. número 3. Estado argentino. Bueno, van a ver en uno de estos días, con quien les esté dando supremacía constitucional, el concepto de control de constitucionalidad. En nuestro país, el control de constitucionalidad está a cargo de los jueces, de cualquier juez. Y entonces un juez, cuando está por aplicar una norma, que cuando ve en el momento que la tiene que aplicar, si entiende que esa norma es inconstitucional, ojo que estoy hablando de una norma que puede estar válida, vigente, dictada por el Congreso, pero si el juez, cuando la aplica al caso concreto, entiende que la norma es inconstitucional, porque o en sí misma surge la inconstitucionalididad, o en su aplicación concreta lleva un resultado incompatible o contrario a la Constitución, declara la inconstitucionalidad, que significa que no se va a aplicar en ese caso concreto, ¿sí? En ese caso concreto. Por eso es que esto lo tienen que relacionar con la bolilla de supremacía constitucional y de control de constitucionalidad. Los jueces son los únicos que pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma.
la norma cuando la declaran inconstitucional se inaplica en el caso concreto y sigue vigente en el resto del ordenamiento jurídico, porque si la dictó el Congreso, un juez no puede derogarla, es decir, no la puede dejar sin efecto la norma. Lo único que hace el juez es, cuando la está por aplicar y advierte que es inconstitucional, para ese caso no la aplica nada más, ¿sí? ¿Seguimos o tienen alguna duda? Siga, profe. Bueno, entonces, ya nos estamos acercando a nuestro objeto de análisis fundamental. El derecho constitucional decíamos que era todo este conjunto de normas jurídicas, de los cuales la norma más importante, pero no la única del derecho constitucional, es la Constitución formal, es decir, esa que tienen en la mano. Esa es la más importante, es el núcleo central de nuestra materia, pero no es la única, porque en el mismo nivel que la Constitución, ¿qué hay? Tratados internacionales. Algunos tratados internacionales, no todos. Los únicos tratados internacionales que están a la misma altura, al mismo nivel y que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional son aquellos enumerados en el artículo 55, inciso 22. Todos los demás tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes del Congreso de la Nación, pero inferior a la Constitución. Los únicos tratados internacionales que suben un escalón más y se colocan a la par de la Constitución son los tratados de derechos humanos que están individualizados expresamente en el artículo 75, inciso 22. ¿Sí? ¿En cuál, profe? ¿Cómo? ¿En qué número dijo? 75, inciso 22. Ahí dice que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a la ley, ¿sí? Pero después dice de que un determinado puñado de tratados internacionales de derechos humanos que están individualizados ahí, tiene la misma jerarquía de la Constitución. ¿Qué bolilla estoy dando? La 4. Hay una compañera que dice, la verdad me quedé con la duda, como dijo, de la propiedad privada es inviable, y al igual que los decretos de Alberto y los piqueteros que te cortan las calles y no dejan circular libremente. Sí. Miren, los piqueteros hacen... Los derechos tienen que compatibilizarse con otros derechos, porque si yo creo que ya van a ver también en otra bolilla que todos los derechos son relativos, es decir, todos los derechos tienen que aplicarse razonablemente para hacerlos funcionar con otros derechos. ¿Sí? Entonces, el tipo de gente, ustedes dicen, si el tipo de gente que corta la calle, ellos, porque gritan y no ponen pancarta y todo eso, ellos, ¿qué derecho están invocando? Profe, me parece que tienen abiertos los micrófonos a unos chicos. Por ejemplo, Nora tiene abierto el micrófono. Sí, hay mucho ruido, ¿no? ¿Escuchan o no? Sí, Apaguen profe. los micrófonos y préndanlos solamente cuando estén por hablar. Cuando un grupo de piqueteros, por ejemplo, corta la calle con manifestaciones y peticiones, ¿qué derecho constitucional está invocando? ¿El de protesta? ¿Puede ser? ¿Cómo? Libre El expresarse. de la protesta y el de... Libre manifestarse. Libre El expresión. derecho a protestar. El de El la de libre libre expresión y el de peticionar a las autoridades. Son dos derechos que la Constitución ampara. El de libre expresión y el de peticionar ante las autoridades. Ahora, ¿qué derecho tengo yo cuando me cortan la calle y no puedo pasar? ¿Qué derecho estoy invocando yo? A la El de libre protestar circulación. también. El derecho de transitar libremente por todo el país. ¿Cómo hacemos para compatibilizar esos dos derechos? Se empieza a complicar, por eso, justamente cuando uno advierte la cantidad de situaciones inconstitucionales que nos presenta la vida diaria, o el accionar de las mismas autoridades, en realidad es, muchas veces,
muchas veces el choque está porque lo que se necesita es compatibilizar varios derechos. No un derecho y una obligación, eso es más fácil. Pero compatibilizar varios derechos es lo que hace muchas veces que se caigan en inconstitucionalidad. Y vos decís, ¿por qué permiten que los piqueteros corten la calle? Porque te están peticionando. Pero yo quiero circular. Y entonces, y ahí comienzan las autoridades a hacer agua, porque deberían permitir, por ejemplo, que se peticione un determinado horario, y los que transiten ahí sepan que ese tiempo va a estar cerrado, o que solo afecten un carril y no los dos. Hay millones de maneras de tratar de compatibilizar los derechos. Hoy en día, gran parte de la razón por la que nuestra sociedad está divorciada y está tan dividida es porque las autoridades no han encontrado modo de tender puentes. Porque cada una de las partes del conflicto ha entendido o cree que su derecho existe independientemente del derecho de los demás. Y es verdad, yo tengo derecho, el otro también tiene derecho. El problema está en cómo los compatibilizamos, cómo hacemos posible la coexistencia de su derecho con el mío. Y Profe, yo muchas creo que más, veces, ¿cómo? no, que decía que creo que, que en realidad no es que no hayan podido encontrar el puente, como dice usted, sino que no quieren, porque hay otros estados en los que sí conviven bien todos los derechos y más o menos sí conviven Es muy bien. complicado. En realidad el caso argentino es un caso que no tiene muchos, de absurdos que no tienen eh, mucha forma de entender en algunos países. La verdad es que es muy difícil de entender algunas cosas, algunas actitudes que son opuestas hasta del sentido común. Entonces yo no es que quiero empezar a poner ejemplos puntuales de la vida cotidiana para no hacer ninguna mención de, o juicio de valor sobre los gobiernos actuales, pero no hay, no hay mejor ejemplo que el absurdo que nos presenta la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, la división entre el derecho a la salud pública más el derecho a enseñar y aprender y el derecho de los chicos de ir a la escuela, el derecho a un salario justo de los docentes, sí, y el derecho de los chicos de ir a la escuela. ¿Cómo hacemos para compatibilizar todos los derechos? ¿Cómo llegamos a un punto intermedio? De ninguna manera la respuesta tiene que ser anular un derecho, abortar un derecho para poder hacer efectivo el otro. No es así, no es así. Pero bueno, la vida diaria nos llena de este tipo de ejemplos, ¿sí? La Constitución entonces está situada, decíamos, en la pirámide del ordenamiento y todo el resto de las normas, las leyes del Congreso, las acordadas del Poder Judicial, los decretos del Poder Ejecutivo, las normas de las provincias, las constituciones de las provincias, las normas de los consejos deliberantes de la provincia, las resoluciones, todo el conjunto de normas emitidas por diferentes órganos del Estado que adoptan diferentes formas para diferentes momentos, para diferentes temas, todo ese conjunto de normas se va ubicando, hagan de cuenta que es una pirámide escalonada, se van ubicando en diferentes gradas donde la norma superior habilita y le da validez a la norma inferior. Y arriba de todo está la Constitución argentina. Por eso la Constitución es relativamente cortita, porque da los lineamientos más generales, más básicos. Cuando la Constitución dice de que se garantiza el derecho de enseñar y aprender, no dice a qué hora hay que entrar los chicos a la escuela, cuántos grados tenés que hacer para completar la educación primaria, si el examen tiene que ser restricto, irrestricto, si se paga la cuota, si tenés que tener ciencias sociales, si tenés un idioma o dos. No lo dice si entra a las 8 de la mañana, a qué hora se iza la bandera. No lo dice la Constitución. La Constitución solo dice que garantiza el derecho de enseñar y aprender. Todo el resto de la reglamentación que se haga para hacer posible el uso de ese derecho
se va desgranando por debajo de la pirámide jurídica. Y entonces tendremos, por ejemplo, una ley general de educación dictada por el Congreso que también establecerá lineamientos generales, de qué año hasta qué año vas a la escuela primaria, de qué año hasta qué año la escuela secundaria, y después tendrás normas provinciales, y después tendrás hasta el reglamento de la escuela, que dice que las medias tienen que ser 3/4 o a la rodilla, no sé, cada vez que se baja en la pirámide jurídica se va aumentando la cantidad de detalles, ¿se entiende? Pero todos, Sí, profe. Sí, pero profe. todos tienen que encontrar finalmente descanso en esa norma superior, en la que dijo que tengo el derecho de enseñar y aprender. Y lo mismo con cualquier norma, ¿sí? Si yo digo que tengo el derecho de transitar, ¿saben la cantidad de normas que tengo por abajo? Tengo por abajo una ley nacional de tránsito, disposiciones municipales, la municipalidad, la señalización es obligatoria, el semáforo también es una norma, todas las normas municipales, la que me dice cuánto tengo, a qué velocidad tengo que circular, la que dice que tengo que tener seguro contra terceros, la que dice que tengo que pagar la patente, la que dice que a determinada cantidad de años tengo que tener revisión técnica vehicular. Eso no está en la Constitución. Eso se deriva después, para hacer posible la garantía de ese derecho, es que las autoridades van generando normas para hacer posible la coexistencia de derechos. Porque si todos quieren circular sin ningún condicionamiento, y andan los autos hechos pelotas todos, sin seguro, sin luces, sin bocina, a cualquier velocidad, por la derecha, por la izquierda, cualquier mano, sin parar en los semáforos, si yo no tuviera todas esas normas, entonces, en realidad, estaría mejor regulado el derecho de transitar. No, peor, porque sería imposible. Las normas tienen por objeto, las normas que se van situando por debajo de la pirámide jurídica, tienen por objeto hacer efectivo de verdad ese derecho, para que no sea un caos. No tienen por efecto, como pasa muchas veces, dictar tantas reglamentaciones que en realidad terminen abortando el derecho. La idea de la reglamentación que está por debajo de la Constitución es es establecer las condiciones para que el derecho sea efectivo y real, no para que se pierda, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo? A ver, el derecho de comerciar y ejercer toda industria lícita, ¿sí? Eso dice comerciar y ejercer toda industria lícita, dice la Constitución. No dice de qué hora a qué hora tienen que abrir los comercios, no dice las normas sanitarias que hay que respetar, no dice cuántos baños tiene que haber, no dice que tiene que tener un matafuego, no dice que tiene que haber una determinada cantidad de mesas, todo eso no lo dice. Hay un montón de disposiciones que se van ubicando por debajo de la Constitución y van indicando las condiciones para ejercer ese derecho. La Constitución da normas generalísimas, que además no se cambian en mucho tiempo. No hay tantas reformas constitucionales, hay poquitas, porque la Constitución es generalísima. Si me dicen que tengo el derecho de transitar libremente y cambian las normas que establecen, por ejemplo, los años para la revisión técnica vehicular y pasan de 3 a 2 a 5 a 7, la Constitución no se modifica, se modifican las normas. Mientras las normas sigan garantizando el derecho de transitar, entonces la Constitución no tiene por qué modificarse. Profe, disculpe, ¿y el DNU que sacaron, digamos, por ejemplo, que dice que no puede circular ni nada de eso, que sacó el presidente por el tema de la pandemia? Y uno se defiende, uno quiere salir libremente, por X motivo quiero salir a tomar sol, y vienen y dicen, no, pues el DNU no puede salir. Sí, Bueno, miren, anticonstitucional sería. eso nos adentra, las conclusiones sobre, o los juicios de valor sobre ese tipo de normas los van a sacar ustedes solos, pero yo los voy a ayudar con algunos conceptos. Dentro de esta bolilla, yo me estoy extendiendo en generalidades porque es importante que ustedes sepan estas generalidades, pero dentro de esta bolilla estudiamos las emergencias, ¿sí? Estudiamos, y me voy a saltear esta primera parte que les quiero dar a ustedes, pero para contestarte a la pregunta, estudiamos que en épocas de normalidad
En épocas, cuando digo normalidad, hablo que no haya emergencia, digo en épocas de estabilidad, de normalidad, el Estado tiene una determinada cuota de poder que está en función estricta del cumplimiento de las garantías. Hoy vamos a ver que la Constitución se divide en dos grandes partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La dogmática es la que habla de los derechos, y la orgánica la que habla de los órganos del poder. El establecimiento de órganos del poder y de derechos y de facultades en los órganos del poder no es porque sí, es porque la Constitución dice, para hacer posible la vigencia y el efectivo goce de este conjunto de derechos, necesito crear estos órganos. Pero los órganos están en función de hacer posible el goce de esos derechos. Por eso, están muy acotados y la interpretación sobre los poderes del Estado tiene que ser restrictiva. Los poderes del Estado, por lo menos desde la letra de la Constitución, tienen estrictamente las facultades que dice la Constitución, no tienen más. No pueden avanzar sobre mi libertad, no pueden avanzar sobre los derechos y garantías, solamente pueden establecer pautas para hacer efectivo mi derecho. Si la Constitución dice que yo tengo el derecho de transitar, yo puedo entender que es razonable que diga que las calles tienen una mano, otras otra mano, otras doble mano. Puedo entender por qué es razonable que el Estado me diga que donde hay escolares tengo que bajar a 20, que donde sea autopista tengo que subir a 110, porque si no pongo en riesgo la seguridad de los demás, que me diga que en zonas urbanas puedo manejar a 40, que cuando el semáforo se pone en rojo tengo que parar. Todas esas son limitaciones a mi derecho de transitar. Todas son limitaciones. Ahora, ¿son razonables? Sí, porque están puestas en función de que yo pueda transitar, pero el que viene de frente también, el que viene por el costado también. Yo me paro en rojo porque tiene que pasar el que está en verde, no porque al gobierno se le ocurrió. Al Estado se le ocurrió porque son formas de hacer posible que convivamos en el derecho y que todos podamos gozar de los derechos. Entonces, hasta donde es razonable, sí, el Estado tiene derecho de avanzar sobre mis libertades, mientras el resultado sea que mi derecho está resguardado. Ahora, si el Estado cree que en uso de las facultades de reglamentar el libre tránsito puede obligarme a, por ejemplo, dejar el auto en el canchón municipal todas las noches para asegurarse que no voy a salir de noche, ahí ya está avanzando sobre mi libertad, y esa disposición no es razonable porque no tiende a hacer efectivo el derecho de transitar, sino que avanza sobre mi libertad. En épocas de normalidad, entonces, el concepto general es que el Estado tiene sus facultades acotadísimas a hacer posible el ejercicio de mis derechos. No se tiene que meter tanto en mi vida, se tiene que meter lo justo y necesario para que yo pueda gozar de mis libertades, de mis derechos y de garantías. ¿Qué pasa? Eso es lo que vamos a, en la bolilla, surge como poder de policía que está en el segundo, tercer o cuarto párrafo. El poder de policía es justamente esta prerrogativa del Estado de reglamentar los derechos, de limitarlos, de ponerles condiciones para hacer efectivo el goce de los derechos por todos. Es el poder de policía y es normal, el Estado puede hacerlo. Si no lo hiciera, ustedes imagínense lo que sería la vida, un caos. Ustedes tienen el derecho de enseñar, pero ustedes no pueden meterse a cualquier cátedra, en cualquier horario. Ustedes tienen que respetar un plan de estudio, normas de la universidad, que no serán tan estrictas, pero son normas. El horario no lo ponen ustedes, lo pone el docente. Las condiciones de evaluación no lo ponen ustedes, las pone el docente. Están puestas porque la universidad cree que todas esas pautas les van a permitir a ustedes aprender mejor. Y bueno, estamos todos de acuerdo. No es que yo pueda hacer un clic, ay, hoy tengo ganas de meterme en la clase de Derecho Concursal. No, pará, concursal está en quinto, y si no apruebas Derecho Constitucional, no podés, pero estás atentando contra mi derecho de enseñar y aprender. No, le estoy poniendo condiciones porque entiendo que con estas condiciones tu derecho está mejor resguardado. No es que te lo quiero aniquilar, pero no puedo enseñarte derecho concursal si no aprendiste derecho constitucional. Pero yo quiero, y la Constitución dice de que tengo derecho a enseñar y aprender. Sí, pero no así.
pero yo quiero ir a la clase de Derecho Concursal. No, pero no tener la secundaria terminada, por ejemplo. Y las normas dicen que primero la primaria, después la secundaria y después la tercera, y después la universidad. Pero la Constitución no lo dice, están coartando mi derecho. No, papá, es razonable que pongamos condiciones al ejercicio de tu derecho en épocas de normalidad. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿qué pasa en los casos de emergencia? Cuando hay una emergencia, y defino la emergencia como un acontecimiento fáctico, imprevisible, grave, intempestivo, que pone en riesgo la normalidad constitucional, porque trastoca todos los hechos. Las emergencias son hechos, son situaciones de hecho, situaciones de crisis tan grandes provocadas por fenómenos abruptos que no avisan y llegan, y entonces ponen pata para arriba todo el sistema. Y vamos a dar ejemplos de emergencia. Emergencias son las situaciones de hecho. ¿Cuáles son las emergencias? ¿O qué se les ocurre que pueden ser las emergencias? Los escucho. La guerra, Fuerte. Ahora la emergencia sanitaria. la guerra. La guerra, tu compañera que está diciendo guerra, ¿quién es? ¿Quién dijo guerra? Terremoto, O- profe. O algo Bien. nuclear también, alguna algo Desastres nuclear, naturales. tipo Perfecto. La, A ver, virus. vamos a suponer, Accidente de tránsito. ustedes fíjense, me dijeron la guerra, los terremotos, pueden ser las inundaciones, las erupciones de un volcán, el tsunami, todas esas son emergencias. Vamos a suponer que estamos ante un terremoto, ¿sí? Y que como consecuencia del terremoto se derrumban un montón de casas y la gente desesperada, hay muchos muertos y mucha gente que perdió su casa, y aprovechando eso se advierte de que hay un grupo grande de vándalos que va saqueando las cosas que hay en la casa y que está incontrolable la situación, y entonces resulta que el presidente decide que hay toque de queda o un estado de sitio y nadie puede salir de su casa. Pregunto, ¿la medida es razonable o irrazonable? Razonable. Razonable. Ahora te pregunto, si el terremoto fue en Salta, ¿por qué el presidente hace lo mismo con Neuquén? ¿Por qué dice que en todo el territorio de la provincia, de la nación? ¿Por qué los de La Pampa no pueden salir? por precaución. No, Ahí sí es gente no irrazonable. podría hacer eso. claro, ahí sería irrazonable. La medida de emergencia tiene que ser adecuada y compatible con la emergencia. Yo tengo que usar el instituto de emergencia, que es el remedio de la emergencia, para hacerle frente a la emergencia, para calmar los efectos, para ordenar, para solucionar la emergencia, con los medios que sean adecuados, durante el tiempo que sea adecuado y en el lugar que sea adecuado. Pero eso no es medio subjetivo, porque ¿Cómo? pues, no es medio subjetivo eso de que sea justo para la emergencia, porque ¿quién puede Y no, decir? puede haber algunas zonas que pueda haber, que sea opinable o que sea dudoso, pero si el terremoto es en Salta, ¿por qué suspenderían la clase en La Pampa, por ejemplo? Ahí está claramente el ejemplo donde es irrazonable. Así, por eso las medidas no es que en sí misma uno pueda decir que son razonables o irrazonables. Son razonables en tanto y en cuanto sean adecuadas para abordar la emergencia de que se trate. Y son irrazonables si exceden esa previsión. ¿Y por qué? Porque los poderes del Estado durante la emergencia tienden a ¿qué? ¿Qué pasa con los poderes del Estado? Que antes estaban así, chiquititos, listos para solamente reglamentar los derechos en épocas de normalidad. ¿Qué pasa con ese poder del Estado en esas épocas de emergencia?
incrementa, el Ejecutivo gana mayor El poder. poder aumenta, el poder aumenta. Y es una balanza donde si el poder aumenta, ¿qué se achica? Se achica la libertad. Libertad. Se achica. Por eso, muchos gobiernos sobreactúan las emergencias porque eso les da poder, porque se achica mi libertad, porque yo sí estoy de acuerdo que el Estado no me deje salir a la calle si tengo un terremoto que ha tirado la casa de todos los vecinos y hay gente robando por todos lados y secuestrando personas. Yo entiendo que en esa situación de emergencia absolutamente extraordinaria, imprevisible, no hay otra salida, el Estado agrande sus poderes por un tiempito y achique mis libertades. Yo cedo eso. Ahora, cuando el Estado se apropia de la emergencia y la utiliza de chivo expiatorio o de excusa para aumentar sus derechos y tenerme sometido, muerto de miedo, con mi libertad anulada y achicada, ahí ese uso de la emergencia es inconstitucional. Entonces, en la emergencia el poder se agranda. Y ahora sí, entonces, me pregunto, ¿cuál es en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo? ¿Cómo se llama la emergencia? Coronavirus. ¿Cómo? Sanitaria. Coronavirus. Bueno, sí, todo eso se llama más concretamente, sí es sanitaria, sí es coronavirus, pero globalmente identificada se llama pandemia. Es una pandemia. Es una pandemia, perfecto. ¿Cómo se llama la emergencia entonces? Pandemia, ¿sí? ¿Cómo se llama el remedio jurídico, el instituto jurídico que utiliza el Estado para hacerle frente a esa emergencia? ¿Cómo se llama? ¿Eh? El COE. Los DNU. El COE. Cuarentena. La cuarentena. Por eso es que no es lo mismo la pandemia que la cuarentena. La pandemia es la enfermedad, la cuarentena es que me guardaron un año y medio. El hecho excepcional, imprevisible, absolutamente extraño al orden constitucional que sobrevino sin culpa de nadie que está y que vino a trastocar la vida de toda la gente se llama pandemia. El instituto de emergencia que utiliza el Estado, las normas, las restricciones que puso se llaman cuarentena. Desde ya les digo que establecer limitaciones a los derechos constitucionales sin antes declarar el estado de sitio es inconstitucional. Pero bueno, el Estado utilizó la Profe, una duda. Recién ¿no? de que el poder del Estado aumenta y de que sobreactúan, ¿es lo que pasó estos casi 2 últimos años? Miren, chicos, para mí sí. Para mí sí. Ustedes fíjense que hay algunos distritos, algunas ciudades, que por ejemplo tienen clases desde el principio de año. Y algunas provincias que hace un año y medio no tienen clases. ¿Qué se esconde atrás de eso? ¿Saben qué se esconde? Que prefieren que no tengan clase. Porque cuando tienen clase les hacen paro porque el salario docente está atrasado, o porque no se quieren pelear por los docentes. Y la pandemia. Pero ¿y cómo puede ser que, miren, si yo miro para la ciudad de Buenos Aires, tienen clases desde marzo y no se han contagiado? ¿Por qué usted me dice que yo, que vivo en Formosa, que vivo en Salta o que vivo en provincia de Buenos Aires, mi hijo no puede ir a la escuela? No, por la pandemia. No, pero que no es por la pandemia, pues. Ya se ha demostrado de que los chicos pueden ir a la escuela, que no se contagia más ni menos, que se contagia más o menos por otra cosa. No, estamos en la pandemia, hay que guárdese, vaya a la casa nomás. No salga ni para votar en lo posible. Vaya a la casa nomás. Profe, ¿y qué se puede hacer en el caso ese del derecho a la educación? Si se lo están, no sé si privando, pero se lo están limitando. Y bueno, hay recursos, por un lado, políticos o sociales, digamos. Hay distritos donde los padres se organizaron y hicieron una fuerte presión política y social
para que se habiliten las clases. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pasaron de no tener clases a ahora tienen presencialidad. Y tuvieron que salir a decir, antes decían no, porque no hay, las escuelas no tienen un tamaño suficiente para que haya distancia social. Ahora sacaron un decreto, no, que la distancia social ya no era tan necesaria, porque tuvieron la presión de los padres. A ver, hay remedios, como digo, sociales, de presión social, de presión política, el hecho de que se esté mirando que en otras jurisdicciones sí lo están haciendo y no se están contagiando, también es un medio de presión. Y después sí, obviamente, puede haber recursos judiciales para obligar a que el Estado garantice las clases. El tema es que muchas veces los recursos judiciales en todos los órdenes llegan más tarde de lo que deberían llegar. Porque si hoy hubiera un fallo judicial que obligara al Estado a garantizar, ¿quién me paga el año y medio que mi hijo no aprendió? ¿Quién paga ese costo? ¿Ustedes se imaginan un chico pobre, que no tuvo primer grado, que no tuvo segundo grado, y que además el Estado, en una posición absolutamente hipócrita, lo hace pasar de grado y pasa derecho a tercero, sin saber leer y escribir? Ese chico está perdido, ese chico no va a recuperar lo que perdió. Y a los Totalmente, ponchazos lo van a hacer terminar séptimo grado y nunca va a entrar a la universidad, porque nunca va a leer y escribir bien. Y, profe, un caso muy particular es lo que tiene, es que no se habilitan las clases, por ejemplo, acá en Salta, en las escuelas, comúnmente en las públicas, pero lo que sí está habilitado, por ejemplo, son los bares, restaurantes, donde hay una mayor acumulación de personas. Pero Fíjense. yo lo que creo es de que, lo que entiendo es que este gobierno en sí prefiere la ignorancia en una comunidad porque sabe que puede ganar mucho más votos porque los compra con un simple plan o una simple, con plata, puede comprarlo ante la ignorancia de las personas. O sea, aparte yo creo que se acentúa todo en Latinoamérica, porque yo creo que en Latinoamérica está todo más politizado como el resto del mundo. Entonces, poner a una pandemia y el nivel de politización que tiene es mucho más grande que en otros lados, entonces hacen cualquiera con tal de Miren, tratar de... chicos, la función nuestra de los docentes es enseñarle o permitirles o generarles las inquietudes para que ustedes tengan ese tipo de opiniones u otras, las que quieran, pero abrir el debate mostrando cuáles son las normas. Si ustedes después opinan que tal gobierno, puede haber provincial, nacional o municipal, está siendo diferente, que tiene intencionalidades políticas, que quiere algo tan perverso como es mantener a los pobres en esa situación porque son más manejables, todas esas conclusiones las sacan ustedes, ¿sí? La función nuestra es intentar abrirles un poco el panorama, mostrarles las normas, y el hecho de que, y sobre todo entender de que el hecho de que lo hagan las autoridades públicas no significa ni que sea legal, ni que sea constitucional, ni que esté bien. ¿Sí? Pero esas son conclusiones que ustedes tienen que sacar, y ustedes ahora que son alumnos universitarios, que tienen que sacar en claro a partir de la Constitución, no ya opinando como en la verdulería, yo creo que el presidente está haciendo todo mal. No, no estoy desmereciendo la opinión, pero ustedes ya tienen que tener una visión más crítica. Ustedes tienen que saber la Constitución. La función nuestra en esta materia es que ustedes se amiguen y conozcan la Constitución. Entonces la opinión de ustedes va a ser fundada. Va a ser fundada en datos, en normas. No va a ser en el aire, ¿sí? Por un lado eso. Y por otro lado, ustedes están estudiando para contadores. Y la función de ustedes será asesorar empresas, o podrán trabajar en el Estado, o podrán ser docentes, o podrán ser legisladores. Pero ustedes son un caso de profesiones que se adecuan a todo ese tipo de cosas. En cualquier cosa que encaren, es importante saber derecho constitucional. No basta saber las normas contables si ustedes no son capaces de identificar
conceptos generales e importantes del derecho constitucional. Todos le dirán lo mismo, pero yo les digo que esta es una materia muy importante para ustedes. Así que traten de asistir a clase, traten de asistir con la Constitución en la mano, pregunten, marquen, garabateen, contradigan al docente, generen dudas. Esa es nuestra función, ¿sí? Bueno, sí, todo lo que están diciendo son opiniones que en muchos casos comparto, pero lo más importante no son las opiniones, ¿no? Son que las opiniones, si existen, estén basadas en datos, ¿sí? Estén basadas en la realidad, en los hechos, no en cosas que repetimos como loro. Y eso es lo que intentamos hacer en esta materia, invitarlos a pensar. ¿Les parece que dejemos así? Acá seguimos la clase que viene. Sí, profe, no hay problema. Estaba muy interesante, la verdad. Estaba interesante. La próxima ¿Quieren hacer clase entonces va a alguna ser... ¿Cómo? La próxima Una clase... última pregunta, profe. Díganme todas las preguntas que quieran. Profesor, necesito ahora una clase. Institucionales, ¿son solamente referibles al Estado o A a ver, alguna otra? Sandra, ¿estabas hablando? Sandra, ¿estabas hablando? Sí, sí, profe. Bueno, a ver, habla vos, decime. En el caso de nuestros derechos constitucionales, ¿son solamente oponibles al Estado o también son oponibles a otras instituciones? Que, por ejemplo, yo me pongo a pensar, cuando hay un corte o una manifestación, están vulnerando mi derecho a transitar, sí, pero el Estado no hace nada. Entonces, si me pasara algo durante esa manifestación, por ejemplo, voy en una ambulancia, no me dejan pasar, me empeora mi cuadro. ¿Contra quién me quejo? ¿Contra el Estado o contra los que están haciendo el corte? ¿A quién? contra los dos, quién? contra los dos. Uno está incumpliendo directamente una manda constitucional que los derechos los tenemos nosotros, son bifrontes. Nosotros tenemos los derechos frente al Estado y frente a los particulares. Si te pasa eso, la responsabilidad por lo que te pase, lo tiene el grupo de personas que te impidió pasar y lo tiene el Estado por no haber arbitrado los medios para que se te garantice. El problema es que cuando vos vayas a hacer efectiva esa responsabilidad, ya te moriste antes. Te moriste antes. ¿Me entendés? Entonces, la idea es generar una conciencia cívica, una conciencia colectiva, para que como ciudadanos no toleremos que eso pase. Porque ¿de qué me sirve después hacerle un juicio al Estado, aunque lo gane? Lo voy a ganar de acá a 10 años, y vos te moriste, porque la ambulancia no pudo pasar. O se murió tu hijo, se murió tu hermano, se murió tu esposo. Entonces, la idea no es, por supuesto que tenemos derecho de hacerle juicio al piquetero nunca le va a sacar nada, juicio al Estado, y probablemente demores 10 años y cobrar una indemnización, pero hasta eso el que iba en la ambulancia se murió. Entonces, si no despertamos a una nueva sociedad con una nueva conciencia cívica para que estas cosas no pasen, estamos condenados como nación. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, ¿las clases se van intercalando entre usted y el otro profe? ¿Cómo? Perdón. ¿Y las clases las va a dar usted y el otro profe así intercalados, pero van a seguir el mismo tema, las mismas bolillas? Miren, nosotros somos los que vamos a estar los jueves, somos 3 docentes que nos rotamos. El lunes son 3 docentes que se rotan. Como yo les dije al principio de la clase, cada uno va desarrollando su bolilla. Pero no quiere decir que los temas no se rocen. Y lo que no quiere decir que ustedes, si le están desarrollando otro tema, igual puedan hablar de esto, ¿sí? O sea, ustedes siéntanse, es un gran desafío que ustedes en su cabeza mezclen todo con todo y puedan, ordenadamente, ¿no? Y puedan vincular el tema que están tratando o que vamos a tratar en noviembre con lo que estamos hablando ahora. Si ustedes estudian esto y tienen esto claro, lo que vamos a hablar en noviembre no solamente les va a encajar más y lo van a entender más y les va a gustar más, sino que van a poder hacer preguntas y les va a abrir un montón de puertas en la cabeza, ¿sí? Así que
Tengan en cuenta y tengan cuidado para no confundirse de que cada docente desarrolla una bolilla, pero no tomen como si fueran totalmente inconexos los temas. Los temas están interconectados, todos se vinculan con todo. Pero entonces cada profe da su bolilla entonces. Sí, cada profe da su bolilla, sí. Eso lo dije al principio de la clase, por eso les sugerí. Muy fuerte les sugerí que tengan programa y constitución en la mano. Escriban, marquen, garabateen y pregunten mucho en todas las clases. ¿Sí? Gracias. En el artículo 75, en el inciso 22, sí. Habla de, dice, aprobar o desechar tratados concluidos con los demás, con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y con los concordatos con la Santa Sede. Sí. Hay normas o reglas religiosas que están al mismo nivel que los tratados internacionales. No. Los únicos tratados, sí, no, para. El concordato con la Santa Sede es un tratado internacional y entra dentro de la ubicación general de los tratados internacionales. Es decir, entre la ley del Congreso y la Constitución están los tratados internacionales. Ahí entra el concordato. Lo que no hace es subir un escalón más, donde están solamente los tratados de derechos humanos mencionados en ese artículo 75, inciso 22, más abajo de lo que vos leíste. ¿Está? ¿Está claro? Muchas gracias, profe. De nada. ¿Más preguntas? Sí, profe, tengo una consulta. La verdad que tengo una duda. Siempre para las clases, usted como recomendó es tener el programa y la constitución. Y acá por el programa hay unos manuales, por ejemplo, que están recomendados. ¿Son externos a la Constitución o están vinculados con eso? No, todos están vinculados a la Constitución. Sí, por supuesto. No estamos estudiando de un manual de derecho constitucional de Guatemala. No, los manuales de derecho constitucional desarrollan temas vinculados a nuestra Constitución, sí, obviamente. Perfecto, gracias. En la Facultad de Abogacía, en la carrera de Derecho Constitucional, siguen el manual de Germán Vidar Campos, que ustedes seguramente lo tienen en la biblioteca, y es el que responde mejor al programa. No responde exactamente y en ese orden, pero es el que mejor responde. Sí, ese es el primero que sale. Por eso le consultaba si era ese o sí, el que dice. Sí, ese es el mejor, el que responde más. Otro consejo súper útil es que vayan seleccionando el material de entrada. No estén el día antes que hay parcial buscando material. Selecciónenlo antes, júntense en grupo y uno dice, vos busca todo de la bolilla 1, vos de la 2, vos de la 3, crucen material, completen los temas que no están con otro autor, háganlo con tiempo. Es una hermosa materia, a ustedes les va a gustar, pero sí lleva estudio. Entonces, participen de las clases, que les va a servir un montón, pero tengan esto de que nos va a ayudar a estar más presentes y más conectados en la clase. La Constitución, el programa, con apuntes, con preguntas. ¿Algo más? Profe, ¿hay trabajo práctico? Trabajos prácticos ahora no. Cuando haya, se les vamos a dar. ¿Cómo va Argentina? Va ganando 1-0. Muy Gol bien, de Messi. muy bien. Gol del Dios. Profesora, disculpe, Sí, te no escucho. sé si lo habrá dicho antes. Quería saber si toma asistencia, tiene algún control. La asistencia queda registrada con el ingreso de ustedes a la clase, el sistema lo saca. Es imposible que están presentes. Yo les recomiendo que participen activamente, que no hagan trampa, que participen activamente de la clase, porque esos son los que van a triunfar al momento de rendir la materia. ¿Sí?
Bueno. Gracias, profesora. De nada, Gracias, profe. de nada. Chau chicos, buenas noches. Buenas Luego, noches. profe. Gracias, profesora. Chau, chau. Buenas noches, profe. Gracias por la Chao, clase. profe. Gracias a ustedes por estar. Muy linda la clase. Muchas gracias. Gracias por estar. Ajá.